Buenas tardes, querido profe, este es mi video para este tema tan bonito y impresionante que es el tema de los avivamientos de la iglesia, claro, en el siglo XX. El avivamiento es un mover extraordinario de parte del Espíritu que se da o que ocurre en la unidad de la iglesia o de algunas personas, de un grupo de personas. Para esta tarea he escogido presentar el avivamiento que ocurrió en mi nación, en Cali, Colombia, para ser más específicos, en 1995, que era liderado por Julio César Ruibal. Primero quisiera que pudiéramos ver cuál es el contexto de Cali antes de que se diera el avivamiento. ¿Cuál era la situación por la que estaba pasando Cali? ¿Cómo estaba así? Y bueno, Cali en ese momento era conocida como la capital mundial de la droga. Y la verdad es que la violencia, corrupción, pecados de todo tipo estaba creciendo mucho. La violencia iba de peor en peor y aumentaba mucho, y la iglesia estaba comenzando a sentir esa presión que estaban generando toda esta corrupción, violencia, ¿sí? Una cosa que podemos mencionar y que era como lo principal que marcaba es el cartel de Cali, que consistía en un grupo de narcotraficantes que pues enviaban cocaína o drogas a otros países desde Cali. Según lo investigado, estas personas estaban ganando mucho poder porque ya estaban comenzando a comprar haciendas, mejor dicho, estaban en aumento. Y según también lo investigado, ellos exportaban cocaína por casi 500 millones de dólares al mes regularmente. Eso quiere decir que eso era en un mes regular, pero esa cifra podía crecer mucho más. Ahora, generalmente en ese tiempo Colombia fue el más grande exportador de cocaína, y es que exportaban 100.000 toneladas de cocaína a países como Estados Unidos y Europa, dos potencias. Entonces, claro, tenían mucho poder y estaban ganando mucho dinero claramente. Otra cosa es que andar por las calles no era lo mismo que es hoy día. No se podía andar tranquilamente porque en cualquier momento te podrían disparar. O sea, era mucho temor el que había en la ciudad para no poder caminar tranquilamente, porque como la violencia estaba subiendo tanto, algo que marcaba también eran los sicarios. Entonces alguien podría haber contratado a un sicario para asesinarte. Entonces, claro, era mucho temor el que había en las personas, en la gente, en la sociedad de ese momento de Cali, tan solo con andar por la calle. Espiritualmente también había algo que estaba marcando en Cali, y es que estaba creciendo la influencia del ocultismo. Aún las personas que estaban en el narcotráfico buscaban a mediums y guías espirituales que claro iban a darles mucho poder, además del poder que ya estaban teniendo económica, política y religiosamente. Y cuando decía de que las personas no podían caminar libremente o tranquilamente por las calles, es que ellos sabían de que diariamente ocurrían 15 asesinatos aproximadamente en la ciudad. Entonces, claro, había muchísimo temor y el mal estaba en aumento. La iglesia estaba comenzando a sentir esa presión de todo el pecado que estaba creciendo. Y algo que podemos decir también es que el dinero ilegal estaba manipulando y controlando a la ciudad como tal. Es por eso que estos grupos llegaban a tener control sobre lo que es la política, la economía y el liderazgo religioso que había. Ahora, para 1978 llega Julio César Ruibal a Colombia, que venía de un avivamiento que se estaba dando en Bolivia. Entonces, esto es muy impresionante porque Dios le dice a Julio que tiene que ir a evangelizar a Colombia, pero le dice algo más importante, que lo van a matar. Le dice, tienes que ir a evangelizar a Colombia, pero te van a matar. Entonces, y esto lo cuenta el pastor Benny Hinn, porque Julio le cuenta al pastor Benny Hinn esto que Dios le había dicho y que tenía que ir a predicar a Colombia. Y el pastor Benny era como, no, tienes que fijarte, tú tienes una familia, tienes hijos, ¿sí? No te puedes poner en esas, mejor dicho. Pero Julio sabía que esto era de parte de Dios, y yo creo que sentía en su ser honor de pasar por eso,
porque me hace recordar en el pasaje en que Jesús nos dice de que nos alegremos cuando por causa de su nombre, por causa de amarlo, seamos maltratados. Y eso era por lo que iba a pasar Julio. En 1978, Julio llega a Cali, Colombia, y comienzan a ver todo el contexto por el que estaba pasando Cali, todo lo que había querido establecerse en Cali. Y comienzan a trabajar, comienzan a escuchar del Señor para saber qué es lo que tienen que hacer. Entonces es así que en 1995 tienen su primera reunión de oración que dura toda la noche. Esta la hicieron en el estadio local de Cali, y cuando lo hicieron tuvieron una asistencia de 20,000 personas al estadio. Entonces claro que es impresionante y claro que Dios estaba orando en Cali. Se hizo otras 2 reuniones. La segunda se hizo ya en un estadio mucho más grande, que se hizo en el estadio Pascual Guerrero, que ya tiene una capacidad mucho más grande de personas, una capacidad de 55,000 personas. Y lo hicieron ahí porque creían en que Dios estaba obrando y Él iba a hacer algo mucho más grande. Entonces alquilaron el estadio claramente, y en la noche de reunión tuvieron una asistencia de 40,000 a 45,000 personas. Entonces claro, ya era todo el doble. Entonces pues claro, Dios estaba obrando de maneras asombrosas. Y aún en esta segunda reunión, el alcalde mismo asiste a esta reunión y se queda ahí durante algunas horas junto a ellos en el estadio, y ocurre algo impresionante que tengo información sobre un video y también sobre el libro. Y bueno, según el video dice que el alcalde sube a la plataforma que había en el estadio y dice: Cali pertenece a Jesucristo. Pero en el libro Ungido para la cosecha del tiempo final dice que el alcalde proclamó: Jesús es Señor sobre Cali. Entonces cualquiera de las 2 frases son muy buenas y claro, tienen autoridad, y yo creo que también hacen un cambio en Cali. Y más viniendo de una autoridad, porque sabemos que el gobierno también estaba siendo influenciado por el narcotráfico, por todas estas cosas ilegales, y saber que el alcalde vino y estaba siendo también afectado por el cambio o el avivamiento que se estaba dando en Cali, también es impresionante, y también quiere decir que Dios estaba haciendo un cambio en la nación de Cali. Así que es algo muy bonito, la verdad. Que también puedo encontrar que sucedió en este avivamiento, además de todas estas reuniones, de que el alcalde subió, fue que hubieron sanidades milagrosas, como casi en todos los avivamientos, hubieron también sanidades milagrosas en ese movimiento. Y algo que me llamaba la atención cuando lo encontré, es que encontré de que hubo unas reuniones en las que Julio les dice a las personas que aquellas que hayan recibido sanidad de parte del Señor, levanten un pañuelo blanco y lo agiten en el aire. Y entonces muchas personas comenzaron a levantar los pañuelos y a agitarlos en el aire. Y yo creo que esa escena debió haber sido maravillosa y muy hermosa, sabiendo que habían tantas personas y que el Señor dio sanidad y estaba obrando en Cali. Además de esto, luego tuvieron una tercera vigilia. Esta ya fue en noviembre de 1995, ya casi a final de año, y esta tuvo la misma magnitud de personas, y claro que también tuvo un mover increíble de Dios para esa reunión o para esa vigilia de oración que tenían en ese momento. Pero ya casi nos estamos acercando a final de año, y antes de que esto ocurra, se hace una marcha para Jesús, en la que asisten aproximadamente 80,000 creyentes, proclamando por las calles a Jesús como Señor, a Jesús como lo único que necesita Cali. Además llevaban carteles, según un video que veía, que decía que Jesús te ama, Colombia, y muchas más banderas, y todas las gentes iban caminando. Encontraba también a través del libro de que si te hacías en el centro de la fila no podías ver ni el inicio ni el final, porque era mucha gente la que estaba caminando, y todos lo podían ver. Tal vez no era público ni en los artículos, ni en el periódico, ni en las revistas, pero la gente reconocía que se estaba dando ese cambio, porque era muchísima gente la que estaba siendo movida por el Espíritu Santo en este avivamiento. Entonces,
tienen esta tercera vigilia, tienen la marcha para Jesús, y ahora que ya se está acabando como el año de 1995, la segunda fue en una noche de agosto de 1995 y la tercera fue en noviembre de 1995, y la marcha para Jesús ya se estaba acercando a final de año. Entonces ocurre algo importante que al principio me causó mucho dolor, pero luego lo entendí, porque como le decía, estuve buscando y era muy difícil encontrar un avivamiento en mi nación. No había registro de ningún avivamiento hasta que me topé con este avivamiento que era liderado por Julio. Y fue un poco doloroso la situación de que luego de que ya haya ocurrido todo esto, de que hayan habido cambios impresionantes, le hicieron creer a Julio de que necesitaban reunirse sobre la iglesia o la congregación que tenían en ese momento. Pero cuando él estaba yendo a la congregación, dos sicarios pues se le topan y lo matan. Entonces es muy tremendo, porque era un mover de Dios que se estaba dando en Cali impresionante. Y muchas veces en los avivamientos que he leído de otras naciones, el avivamiento comienza a apagarse, es más porque el líder que estaba liderando el avivamiento tiene algún problema o se pone muy orgulloso, sí, algún problema personal con Dios, y el avivamiento comienza a apagarse. Claramente es como si tuviéramos un instrumento que de pronto se desafina y el sonido ya no va a salir de la misma manera. Pero con Julio ocurre algo diferente, y es que los colombianos lo asesinan, o sea, dos sicarios van y lo asesinan. Entonces fue muy doloroso, porque no encontré avivamientos, no encontré muchos avivamientos en mi nación, y cuando encuentro esto resulta que dos sicarios lo matan, dos sicarios colombianos. Entonces fue muy doloroso al principio, pero estuve leyendo y leyendo y leyendo y me di cuenta que era algo sorprendente, que era un diseño de Dios para la nación de Cali, que iba a afectar a muchas naciones. El primer mensaje que Dios le da a Julio antes de venir a Colombia es que tiene que ir a evangelizar a Colombia, pero que lo van a matar. Pero este tiene una segunda parte, y es que Dios le dice a Julio, ya en Cali, Colombia, de que su muerte va a permitir el renacer de Cali. Entonces, claramente era algo muy bonito, porque después de eso Cali comenzó a mostrar resultados impresionantes. Cali estaba renaciendo y estaba siendo guiada, pues como Julio y su esposa eran uno, pues tenían la misma unción, y la esposa comenzó a liderar el movimiento y comenzó a hacer las reuniones cada jueves de la Semana Santa. Entonces el movimiento seguía, y creo que la esencia del avivamiento sigue presente en Cali, que tal vez no se ve como se veía en ese momento. Claro que no, porque ese momento era importante, ese momento era un nacimiento, ¿sí? Pero Cali sigue creciendo en Cristo, y yo creo que eso se ve aún actualmente hoy día, porque hace unos años, pocos años, viajé con mi familia a Cali. No sabía que había ocurrido un avivamiento en ese lugar, pero esa ciudad se sentía con paz. O sea, caminabas por las calles y se sentía paz en esa ciudad. Entonces, creo que Cristo sigue en Cali y la sigue formando. ¿Que faltan muchísimas cosas por mejorar? Sí, faltan, al igual que muchas naciones. Pero creo que Cristo puede hacer cosas grandes a través de Cali, porque creo que Cali tiene un diseño de que Cali es como, más bien como una lámpara, ¿sí? Que se levanta y alumbra muchas naciones. Entonces, cuando ocurre algo en Cali, eso puede afectar a muchísimas naciones. Entonces, vamos a comenzar a mencionar qué consecuencias, cuál fue la influencia que este avivamiento llegó a tener en la nación. Entonces, algo impresionante ocurre, y es que solo 10 días después de la primera reunión, el cartel de Cali comienza a caer. Y eso es algo impresionante. En los 9 meses que se llevaron a cabo estas reuniones, 6 de los 7 principales cabecillas del cartel de Cali, de este grupo de narcotráfico, caen o son atrapados, ¿sí? Básicamente son capturados, sean muertos o algo impresionante más.
ellos mismos se entregan. Entonces, impresionante lo que estaba pasando en Cali definitivamente. Entonces, se da la marcha para Jesús, ¿no? Pero antes de que se dé la marcha, aún antes de que la marcha se dé, 9 meses más tarde, cayó el séptimo cabecilla de este grupo del cartel de Cali. Además de eso, 48 horas después del evento, diarios locales van a publicar ni un homicidio. Entonces, ahí está. Muchos más cambios que estaban ocurriendo en Cali. Los asesinatos habían bajado radicalmente. Que sucedían 15 asesinatos diariamente, ese día publicaron ni un homicidio. Claro, eso iba a impactar en las personas, iba a impactar básicamente a toda la ciudad de Cali. Lo más es que la corrupción, pues con todo esto se reduce de manera dramática. El cartel de Cali ya se estaba desmantelando básicamente porque ya había caído. Sí, ya todo ese muro que se quería levantar en Cali estaba siendo derribado por el avivamiento. Además, el gobierno va a comenzar a pagar por los eventos, digámoslo así, cristianos de la iglesia, lo cual no hacía antes. Entonces el gobierno también comienza a apoyar este movimiento que se está dando. El gobierno va a comenzar a apoyar gratuitamente en lo que es el sonido, en lo que es el espacio, sí, en todo, a la iglesia. Así que es algo muy bonito, la verdad. Y algo que me impresionó fue que en el video se contaba de que los domingos tenían 7 servicios. O sea, era impresionante porque en mi ciudad, por ejemplo, yo diría que aproximadamente máximo se tienen 2 servicios y medio, un poquito más de servicio. Pero 7 servicios en un solo domingo, impresionante. Y que hubiera una gran masa de gente, aún más impresionante. Entonces, claro, Dios estaba obrando de una manera muy impresionante en Cali. Algo más es que se puede hablar tranquilamente sobre a cualquier persona de Dios. Entonces estaba cambiando la sociedad también. Yo diría que el avivamiento en Cali afectó a todas las naciones, porque como decía, yo creo que Cali tiene un diseño que es ser lámpara a muchas naciones, ser luz. ¿Por qué? Porque yo veo ese diseño, sí, yo lo veo, no sé si esté correcto, pero antes de que hubiera el avivamiento, Cali tenía ese diseño, pero estaba obrándose mal porque estaba el enemigo queriendo manipular a la nación, porque Cali estaba afectando a muchas naciones, a potencias mundiales, Estados Unidos, Europa, ¿sí? Pero a través del narcotráfico. Y cuando se da el avivamiento, pues claro, también va a comenzar a afectar a las naciones, pero a través de la luz de Cristo. Y como decía, falta mucho para llegar a esa perfección, a esa santidad de Cristo, pero Cali está comenzando a crecer y eso afecta a muchas naciones, porque aunque ya no está impartiendo cocaína, pues está impartiendo de Cristo, porque a ver, si no es una cosa, es la otra, ¿sí? Y ya Cali, el cartel de Cali había caído, el narcotráfico estaba yéndose al piso, ¿sí? O sea, todo el pecado que antes era impresionante en Cali se había derribado y estaba comenzando a darse la luz de Cristo y las personas lo podían ver, lo podían sentir. Y yo creo que de aquí yo puedo sacar la conclusión de que el avivamiento en Cali, la verdad que me impresionó muchísimo y que claramente dio un renacer en Cali. Ese renacer fue impresionante, fue hermosísimo. Y con esto yo creo que la palabra que dice de que las cosas viejas han pasado, he aquí todas son hechas nuevas, se cumple verdaderamente en Cali. Y como tal en la ciudad y en su sociedad. Y es impresionante que el avivamiento se haya dado en Cali, porque eso cumple con lo que usted, profesor, nos decía en una clase en vivo, y es de que los avivamientos suelen llegar en momentos en que las naciones están teniendo un proceso muy difícil, están pasando por algo muy difícil o por mucha oscuridad. Y el avivamiento en Cali llegó para ese momento, porque el Señor es tan hermoso y precioso que mandó ese avivamiento porque ama a Cali y quiere verla restaurada. Entonces fue algo muy impresionante, porque Dios trajo este avivamiento a través de Julio César Ruibal, que ya tenía una unción del avivamiento que se había dado en Bolivia. Entonces
claro que esto es muy impresionante. Creo que el renacer en Cali se dio en ese momento y manifestó a Cristo en toda su ciudad. Eso sería todo por ahora. Bendiciones.